primicia. Brutal parricidio. Mató a su papá. El asesino había estado en un psiquiátrico. En vivo y en directo, allí está Jessica en el lugar, una historia dura. Son relatos que coinciden, no es la primera vez que nos encontramos con esta historia, pero contanos, Jessica, qué pasó exactamente allí. Muy buenas tardes, Juan. Así es, estamos ubicados en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, exactamente por un parricidio, tal cual lo estabas mencionando. Exactamente la familia nos definió como una tragedia familiar. Eso es lo único que llegaron a decirnos, porque claramente en medio del dolor no querían ni siquiera hablar con nosotros, no querían que nos acercáramos por cuestiones lógicas, ¿no? Una situación terrible. Hay que mencionar de que el hijo habría asesinado, en este caso a su propio padre, en una casa familiar, en su propia casa al parecer. También hay que destacar de que, bueno, minutos antes de que nosotros lleguemos ya se estaban lo estaban llevando detenido por lo menos a este joven, que por ahora no tenemos datos de qué edad tiene, por lo que vimos, por lo menos desde la perspectiva desde atrás, era un hombre que rondaba alrededor de los 30, 40 años. Exactamente, también con respecto a la edad de este hombre hay que destacar que la policía científica continúa trabajando en el lugar, o sea que esto fue totalmente reciente, último momento exactamente, porque fue hace unos minutos que sucedió. Recién incluso al detenido lo llevaron dentro de un patrullero, por lo menos estaba ya, en cualquier momento se lo estaban por llevar a la comisaría, supongo que para declarar, pero también destacar esto, ¿no? De que el hombre todavía, el cuerpo de este hombre continúa en el lugar, continúa en esta casa familiar. Claro, muy reciente, Jessica. Claro. Así que, evidentemente, bueno, hay que marcar una cosa, Frasca, vos tendrás el archivo en memoria mucho más fácil que el mío, pero esta historia de un joven que pasa un tiempo internado, suele darse con mujeres solas, que reaparece en la vivienda familiar y se da un hecho trágico, porque como no hay un control de un estado de salud psiquiátrico, pasan estas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Acá, según lo que dicen y refieren, hablemos y convengamos que esto es una noticia en desarrollo. El tema de que el joven era psiquiátrico es un problema en lo que respecta a la ley de salud mental. Ahí está, sí. Que hasta el momento no se puede manejar sino con una orden de un juez. El tema es que se tiene que tratar de saber, ya te vuelvo a repetir, esto es en desarrollo, las circunstancias que provocan que el hijo mate al padre. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero hasta que no tengamos claro, porque vuelvo a repetir, esta noticia está en desarrollo, el tema es qué circunstancias llevaron a este joven o a esta persona psiquiátrica para matar a su padre. Hay muchas ventanas que se pueden abrir, pero evidentemente la exacta no la sabemos. Eso está en manos de los investigadores. Muy supuestamente quizás lo insultó al padre porque lo internó o lo mandó a internar, que no lo cuidó. Varias circunstancias pueden haber pasado. Ahí está bueno. O propio también una reacción mismo de los psicofármacos que toma, ¿no? Está bien. O la carencia o el no haber... También la abstinencia de la medicación. Y está bien, Jessica, lo que vos planteás, porque supongo yo, ayúdame a entender cómo se dio la situación allí, pero es todo tan fresco que la familia ni siquiera busca en esta persona, en este joven, la culpabilidad de un hecho, sino la tragedia de ese hecho. Como bueno, esta persona no está bien y reacciona por esa situación, ¿no? Sí, tal cual mencionaba Frasca, esto es muy reciente, por eso también sucedió todo esto muy hace minutos. La familia no quiso dar testimonios, lo único que llegaron a decir es una tragedia familiar, es una tragedia familiar, es lo único que llegaron a decir. Sí hay que mencionar, y esto también lo traigo a la mesa, los vecinos sí nos mencionaron esto, de que era un paciente con problemas psiquiátricos. Quizá hay que ver si habría salido recientemente de su internación o hace cuánto estaba o si se escapó. No sabemos bien en qué situación llegó a la casa para poder cometer este terrible parricidio.
Sí, claro. Yo te digo, Frasca, yo Sí. no tan lejos. Este año y el año pasado, 2023, la historia era una mujer, el joven que vuelve a su casa después de haber estado un tiempo internado y Sí. que mata a su madre. Sí. Acá es un papá, pero la historia es la misma. Sí. Es un pibe, en este caso un joven, que por ahí dejó de tomar medicamentos, O dejó de tomar droga. lo que fuere, Lo y que entonces la acción no tiene, por eso no hay, No, por no. eso no hay culpable para la familia. No, por eso el tema de la investigación y el peritaje va a ser fundamental, porque nosotros tampoco lo sabemos. Puede haber terceras personas también. No lo Ojo sabemos. con eso, ¿eh? No lo sabemos, hay que investigar. Por eso- Y hay que entender a la familia que se enoja con nosotros porque somos visibles, los que aparecemos en escena en medio del drama. Obviamente la intención nuestra es contar una historia porque aparece un hecho, un crimen, y bueno, nos vamos informando en el momento. Eso le pasó a Jessica, que llega al lugar con el equipo y bueno, obviamente no se puede trabajar si hay una decisión de la familia, no de no hablar, sino de que no estés vos contando la historia que Claro. ya en general no se plantea de un modo muy amable, ¿no? Se entiende, pero está claro además que ese límite que plantan suele darse de manera agresiva. Se entiende el dolor de la familia Sí, y evidentemente es comprensible en algunos casos el evitar la prensa. Totalmente, totalmente. Pero más allá de eso es una noticia Es un que crimen. obviamente surge y que tenemos que dar. Es un Porque crimen. Una noticia más, es un crimen de un padre de un hijo hacia un padre. Entonces evidentemente hay circunstancias. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber, que seguramente después en el transcurso del día lo vamos a tener más claro, es cuáles fueron los motivos por el cual el hijo mató a su padre. Yo creo mucho, y siguiendo ese camino que yo te decía, Frasca, que aparece el desequilibrio, no hay un motivo, nunca hay un motivo, ¿no? No, Pero no. digo, en los homicidios siempre hay un hecho que desencadena Sí, una circunstancia. la acción violenta. Bueno, yo creo que acá tiene que ver si la familia te está diciendo es una tragedia, te está diciendo no es que pasó algo, sino que esta persona que no está bien, que necesitaba evidentemente algún tipo de atención, Sí. y que andás a ver si es que, porque a veces toma la medicación y él, o cualquiera que está en esa circunstancia, deja de tomarla. Y digo otra cosa, ¿no? Mirá cómo estamos atravesando el tema de la salud mental por distintas razones durante todo el programa, porque aparecen casos que tienen otro camino, pero tienen que ver con lo mismo. La necesidad de que haya una ley clara para cuidar justamente a un paciente de estas características, porque no sabés los límites, y acá evidentemente no hay límites y terminás matando a tu papá. Mirá Claro. qué grado de Ahora, locura, ¿no? en este caso, si fuera así, que el hijo psiquiátrico tiene problemas psiquiátricos y mata al padre, y yo creo que estamos hablando de una inimputabilidad. ¿eh? Claro. Claro, sí, sí, sí. Ese es el tema. inimputable en caso de que haya estado con un tratamiento psiquiátrico o haya estado internado en su momento. O sea que el punto Sí, va a ser ese el más allá punto, de... claro. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Ahí no hay Sí. pena, no hay pena para él, obviamente. Si iba a ser internado en un lugar... igual No, también... Acorde. y va a ser tratado como Sí, tendría que claro. haber estado tratado en caso de, porque también no sabemos con exactitud qué es lo que pasó y en qué condiciones estaba mentalmente, pero sí va a ser tratado Bien, después doctora. de esto, ¿no? Jessy, querías agregar algo. También me parece que habría que, sí, agregar más que nada con respecto a que si quizás influyó esto de que es un paciente psiquiátrico, quizás también por ahí había una disputa familiar previa, ¿no? También hay que ver que, porque se abren muchas aristas, sobre todo en una situación así, y sobre todo en esto, en lo que la familia nos decía cuando Claro. nos decía que nos vayamos. Eran por lo menos más de 10, 12 familiares que estaban acompañando en la claro puerta, que- mientras la policía científica y trabajaba en el Lo que lugar. ¿Cómo es dice la ella es zona? verdad porque potencia. Sí, ¿y cómo es ¿Entendés? la zona, Jessy? Vos marcabas, obviamente, la acción familiar, pero más allá de que obviamente ahí no te vas a poder acercar, pero la zona en sí, ¿cómo es? Mostrarnos un poco la calle, si es que están más o menos Sí. cerca, por lo menos cómo es la zona allí, nos va a mostrar seguramente en cámara qué tipo de zona es donde se desarrolló este hecho. Nosotros tenemos que pensar que de ahí donde vos ves, unas cuadras hacia adentro, es donde se da este hecho, ¿no?
Exactamente, nosotros estamos en la avenida del Sesquicentenario, y Miraflores, estamos a unos metros, la zona es súper residencial, realmente son zona de casas bajas, incluso todas las casas, la verdad que salían los vecinos para hablar con nosotros y mencionarnos esto que hacían hincapié, que es un paciente psiquiátrico, pero es una zona totalmente residencial, fue muy fácil de llegar, realmente incluso nos sorprendió porque la casa se veía muy, o sea, de afuera por lo menos se veía una casa normal, o sea, súper bien en ese sentido, como que no parecía que carezca de algún tipo de algo, ¿no? Por decir, la casa. Claro, estamos hablando evidentemente Exactamente. No de una cuestión vinculada a algo que no sea la salud mental. Mira, justo ahí pasamos una farmacia en imagen. El punto es, ¿qué hacemos con estos pacientes, ¿no? ¿Por qué no pueden actuar las familias? No, el tema del debate del tema de salud mental, de la ley. Bueno, ¿no? La que lo ha traído mucho a debate en los medios de comunicación, ahí estamos viendo la zona, y un día que por lo menos allí en la zona parece bastante gris, como si hubiera una tormenta por llegar, sí. Pero digo, lo ha puesto mucho la mamá de Chano, sí. En la necesidad de contarlo a los medios, porque claro, ella decía, ¿cómo ayudo a mi hijo? Y se dieron hechos violentos, y hoy tenemos que hablar de Chano, un pibe que es exitoso, que logra conectar con la juventud y que puede dar un concierto, es decir, que hay una salida si intervienen las familias. Por ahí esto también puede ayudar, estos casos que son terribles y que en todo caso enlutan a una familia, que ponen ese drama, una tragedia, decía esa familia, y tienen razón, que ellos no pueden esperar de un joven que mate a su papá, pero a la vez esta posibilidad que tiene que dar una ley de que vos puedas tener un vínculo para decir, bueno, pueden atender a esta persona porque yo no sé qué hacer. Que no es una frase conocida, pasa también con los recuperados en una cuestión de adicción. ¿Cómo hago yo con mi hijo? Bueno, acá es lo mismo, que haya algún control ayuda a sostener estas historias desde otro lugar. Bueno, hoy desgraciadamente ahí está Jessica con mucha claridad, entendiendo a la familia por un lado, algo que nos preocupamos en hacer. Desde ya está abierto el micrófono, si es que tienen algo para contarnos, pero respetando ese dolor y esa necesidad de distancia que tienen hoy y contando desde el lugar, porque este es un tema que está saliendo ahora, que es un crimen que golpea, pero que nos llama la atención y que ahora nos enteramos que fue a través de su propio hijo, por lo menos según el relato y por lo que vos contás, Jessy, no hay dudas de eso, ¿no? Eso no lo desmienten. No, por lo menos no lo desmienten, y también esto destacar con respecto a que los vecinos nos empezaron a decir que era un paciente psiquiátrico. Al saber eso, relaciono que entonces habrían sucedido algunos sucesos en los cuales llevan a que los vecinos digan que es un paciente psiquiátrico, que tengan información con respecto a su salud. Eso también hay que destacar, porque en la cuadra por lo menos 2 o 3 vecinos nos dijeron eso, que es un paciente psiquiátrico, como que iba a pasar en cualquier momento. Gaucho. Era como que al parecer... Con respecto a lo que está relatando Jessy, a ver, tenía tratamiento, ¿no? ¿Estaba en tratamiento esta persona? Por lo que nos dijeron los vecinos, sí, estaba en tratamiento, incluso salieron cuando nosotros nos vieron que la familia nos vino como a increpar, se podría decir en algún punto, para que nos vayamos. Salían desde la ventana y nos decían, salieron desde la casa y nos decían que es un paciente psiquiátrico, que esto podría llegar a pasar, como dando a entender como que ya es un paciente con un prontuario de salud mental. Claro, ahí está el tema ambulatorio, el tema de cómo se maneja eso. Pero de verdad, yo en este último tiempo hemos tocado temas similares, muchos de jóvenes que viven junto a sus madres mayores y que como no tienen control, porque esa madre mayor lo que quiere es abrazarlo, en este caso habrá otra historia para contar. Claro, deja de tomar la medicación, capaz que en este caso fue un día que no la tomó, uno no lo sabe porque no conoce el caso desde lo médico específico, ¿no? Tratando de ser puntuales. Vamos a ver después lo que se plantea a través del parte policial, que ahí va a decir exactamente en qué instancias se da este crimen. Pero claro, cuando una familia te dice, bueno, es una tragedia, deja en claro que es algo, por un lado, inesperado, ellos lo plantean de esa manera, y por otro lado, qué pasó porque este hombre no estaba bien y que reacciona o acciona, en todo caso, contra su papá. No hay ningún motivo, porque seguramente el detonante puede haber sido la pavada más grande, pero es alguien que no está bien. No es lo mismo que una acción violenta premeditada. Acá aparece otra historia porque la familia lo que dice, no hay culpables, hay tragedia, ¿no? Un poco es eso.
Jessy, y desde ya, si es que en algún momento se da, que se acerca alguien, estamos obviamente atentos. Ahora, uno tiene que entender, Jessy, ya vamos a estar con vos, desde la mirada en la psiquis, ¿no? Cómo un médico puede accionar y cómo después termina siendo contenido o no con su familia. Está el psicólogo Rodrigo Reynoso con nosotros conectado, para ver si podemos entender, no, pero buscar respuestas y acciones para modificar cuando alguien está medicado, cómo se lo controla a una persona con estas dificultades. No sé si estamos ya en línea con Rodrigo Reynoso. A ver, Rodrigo, si nos escuchás, es psicólogo, sos psicólogo, y por ahí ayúdanos a entender la mente humana, el por qué pasan estas cosas, ¿no? Que hay acciones desde ya no voluntarias, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Rodrigo, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Sí, mira, te escuchaba y pienso algo muy interesante que vos dijiste con una palabrita que podríamos pensar nosotros desde acá, que es tener la clave, el ombligo fundamental de este tipo de... Ahí vamos a reconectar porque se escucha un poco mal. Mientras tanto, 11 5043 5050, 11 5043 5050. Bueno, allí puedes mandar mensajes de WhatsApp, contarnos un poco si tenés alguna información sobre el hecho, o en todo caso, si sos vecino, o en todo caso, también acompañarnos, no, lo va a hacer ahora este hombre psicólogo, para ayudar a entender la mente humana y esos límites que parecen insondables y que resultan hasta este extremo, ¿no? Porque finalmente hablamos de un crimen y ahí es lo dramático de esta historia. 14:57 estábamos dando esta triste Juan, primicia. Sí, acá me agrega un médico de lo que hablábamos recién, ¿viste? Un forense me dice, las enfermedades psiquiátricas no todas son inimputables, y no se dan abasto con los pacientes psiquiátricos. Sí. Mirá, bueno, esto viene arrastrado de la pandemia. Claro, exactamente. Sí, tremendo. Creo que uno no registra lo duro que fue la pandemia para todos nosotros, para los cercanos, los no tan cercanos. Fue muy fuerte lo que pasó y nos dejó muy golpeados, y a mucha gente la sacó del sistema. Ahora creo que estamos conectados con Rodrigo, no sé si nos escuchás ahora. Sí, a ver, perfecto. Dale, bueno, hablando de la dificultad de la mente humana y cómo resolver estas cuestiones que nos golpean como sociedad, ¿no? Exacto, y te digo que vos dabas hace unos minutos con la palabrita que considero es clave para poder entender esto, que tiene que ver con la palabra que trae también la familia. La familia habla de una tragedia. La tragedia es, digamos, las tragedias griegas hablan fundamentalmente en donde siempre se mata a los protagonistas, ¿no? Uno espera, tenemos un poco esta mirada hollywoodense, muchas veces de las escenas en donde el protagonista siempre sale vencedor. En la tragedia griega pasa justamente lo contrario, el protagonista muere en la escena. En lo que nosotros estamos hablando, cuando existe un parricidio, y tenemos que hacer la salvedad, que una cosa es, para que esto ocurra, la ley interna, ya sea de manera patológica o no se instaló. Por eso tenemos un paciente que puede llegar a ser, en el caso de, no sé si es este el caso, pero alguien que está controlado de alguna forma por un agente de la salud que va a ser medicado, que tendría que estar en un tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿Para qué? Para evitar que justamente la tragedia acontezca. Esto es algo que claramente aquí no pasó. Y entonces, desde el psicoanálisis, lo que se dice, lo que se piensa, es que justamente esto está en las bases, en los fundamentos del psiquismo de toda la humanidad. Nosotros, por suerte, acá en la Argentina hemos tenido grandes maestros en esta área que han desarrollado el concepto en donde se habla sobre el parricidio, algo que se busca el parricidio como el filicidio, ambas cosas, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué es el filicidio? El filicidio es la muerte de los hijos en manos de los padres. Cuando la ley psíquica se instala, que tiene que ver con un montón de factores que intervienen, cuando la ley psíquica se instala, esto
se evita. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos al orden de lo simbólico. ¿Qué es lo simbólico? Lo simbólico es esto que uno cuando ve a alguien dice, lo mataría, ¿no? Dice, mi viejo, mi papá, mi mamá me dijo, la mataría porque... Ahora, Rodrigo, hay un marco después de la realidad, más allá de las cuestiones más profundas de la psiquis, que bueno, que para ellos están ustedes para ayudarnos a pensar, pero después está en la acción y los límites morales, éticos y de vida misma de sociedad. Entonces acá aparece alguien que es un paciente, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo uno lo ayuda? Y en general se habla de una ley de salud mental y de los límites que puede poner o no la familia, y parece que a veces es necesario que aparezca una familia que pueda delimitar a ese paciente, porque solo no necesariamente puede resolverlo, ¿no? Es que el tema de nuestra sociedad con la ley de salud mental, con la cual particularmente yo no estoy muy de acuerdo, a ver. En donde dejamos en manos de la patología, de la enfermedad, la toma de decisión. Y ninguna persona en su sano juicio, me parece, puede llegar a decidir sobre si toma o no toma una medicación. Claro. Y entiendo que esto tiene que ver con un movimiento pendular. Seguramente en algún punto se debe haber abusado también de la otra versión de esta historia, por lo cual después llegamos a, justamente en ese movimiento, a decir, poner en manos de alguien que no puede cuidarse a sí mismo y mucho menos entonces a los demás. Claro, o sea, tenemos que marcar límites, pero quizás no extendernos en esos límites, pero algún límite hay que marcar y tiene que haber alguna contención familiar con una mirada distinta de la que el que sea por un tema de consumo, sea por un tema psiquiátrico directo, tenga algún tipo de límite, ¿viste? Porque solo no puede. El límite que está como tiene una muy mala prensa, parecería ser en los últimos y es tiempos. Imprescindible, Rodrigo, imprescindible. Es necesario, digamos, si no ponemos límites, muchas veces en el consultorio me han preguntado, o en materia de crianza, ¿no? Y de educación de niños y adolescentes, y yo les digo, mirá, me dice, ¿está bien o no darle el chirlo, decirle el grito? Mirá, le digo, si vos ves el nene que está gateando y va en dirección al enchufe, sacalo. Claro, obvio. O sea, sin esperar. No esperes a que por sí solo pueda, porque no tiene capacidad de discernimiento, de poder decidir adecuadamente para su propio beneficio incluso. Es decir que hablemos de límites, hablemos también del tema de los medicamentos, ¿no? Porque evidentemente a veces el control, sobre todo de la psiquiatría, tiene que ver con los medicamentos y frente a esto, bueno, es importante ese orden que se establece para el paciente. Capaz que acá la ausencia o la abstinencia o lo que fuere puede marcar, ¿no? Un cambio en esa psiquis. Sí, claramente. O sea, mira, tanto en una dirección como en la otra, si bien yo no soy médico, pero trabajo mucho con médicos y en tratamientos en donde se utiliza la medicación es otra de las grandes factores que hay que desmistificar, que no es mágica, pero que de alguna manera sí permite muchas veces que los psicólogos fundamentalmente podamos contar con un paciente, una persona que tiene ciertos cuadros de enfermedad que no está medicado, no puede seguir adelante con un tratamiento. Entonces, se tarda 20 días, aproximadamente un mes, muchas veces para que una medicación haga efecto, y lo mismo ocurre si se la retira, se le retiró la medicación o el paciente dejó de tomarla o no la toma de manera apropiada, y podemos tener a alguien que claramente, dicho gauchamente, desbarranque, se vaya por la tangente. Dame un segundo, Rodrigo, no me cortes, porque justo llegan mensajes de la gente que tienen que ver con el caso y por ahí allí Verónica nos va a ayudar a ver qué dice la gente. Capaz que hay datos nuevos que no conocemos y también obviamente la gente opina, que es lo que permitimos aquí en Crónica todos los domingos. Contame, a ver. Sí, mira, justamente llega un caso de un señor de Mar del Plata, 39 años, que vive con su hijo, que tiene esquizofrenia. Dice, hay episodios de violencia, insultos, golpes y amenazas. No puedo vivir así. Los médicos no nos atienden y los dejan a la deriva a los pacientes. Ese señor está pidiendo ayuda. Está pidiendo alguien que está ayuda, mirando Crónica y dice, a mí me pasa una situación similar con otro relato, claro, pero está pidiendo ayuda. Y eso es lo que yo te preguntaba, Rodrigo, ¿cómo puede ser que no haya una ley que ampare esa necesidad y que tenga un camino para la familia? Porque la familia lo que quiere es a ver qué respuestas le da el Estado, la medicina, para que no sea solo a la libre elección de quien está mal, que no puede decidir, ¿no? O en todo caso puede decidir mal.
no puede decidir y digamos es una materia pendiente que tenemos nosotros como sociedad y el Estado y los organismos de salud lo tienen, los otros como agentes de salud también lo tenemos, en donde como vos bien decías, la pandemia todavía no ha mostrado todas las consecuencias o no hemos podido visibilizar adecuadamente la cantidad de consecuencias, en donde tenemos un sistema de salud y profesionales que están saturados de alguna manera, en que entonces por muy buena voluntad que pongan no pueden, hay otros que no la tienen por supuesto como en todo, pero no tienen la posibilidad a veces de poder salirle al toro como debiera o como se necesita o la situación lo requiere. Sí. Entonces la familia y el paciente quedan desprovistos de cuidados, de atención, y lo que yo podría decirle a este señor que habla de Mar del Plata, que entiendo de su agotamiento, entiendo y es entendible su cansancio y demás, porque son situaciones muy pesadas, muy desgastantes, pero que no baje los brazos por el bien de su hijo y por el propio, que busque alternativas. Ahora, vos estás haciendo un relato y gracias por ese acompañar también a las observaciones de los televidentes, pero en este último tiempo, vos hablabas de la pandemia, yo también me refería como ese cambio que se ha dado incluso en la educación de los más chicos, modificó un montón. En este tiempo, ¿te ha pasado de modificar también la atención en cuanto a cantidad y a situaciones de pacientes que justamente requieren un primer acompañamiento por lo que pasó, por esa pandemia, lo que han sufrido allí? ¿Se incrementó la necesidad de una escucha y de una respuesta de esa escucha? Se ha incrementado muchísimo, claro. Lo veo en mi propio consultorio, en el consultorio de colegas, amigos, en donde justamente hay como una especie de desborde, un desborde que no es solamente por la pandemia quizás a mi entender ha acentuado un poco más, pero que tiene que ver con todo un contexto social y mundial incluso en el que vivimos, donde el ser humano está en búsqueda de un imperativo, digamos, que no lo estaría encontrando en primera instancia, y entonces en ese nivel de desborde tenemos un emergente en las adicciones, en este tipo de situaciones, en donde fundamentalmente en nuestro país el tema de la medicación es un gravísimo problema a resolver. Bien, Rodrigo, desde ya te agradecemos este tiempo, ha sido muy claro, nos has acompañado en el pensar y sobre todo con una mirada mucho más profesional, o en todo caso profesional de esta cuestión. Te saludamos y te agradecemos este tiempo para con Crónica en este domingo. Gracias. Muchísimas gracias. Bien, tratando de entender, obviamente vamos a ver ahí la zona, está Jessica trabajando en el lugar, vamos a ver si es que aparece alguna voz allí atenta a lo que ocurre. Jessy, contanos si es que ha habido algo, si hay movimiento policial en la zona, se ha incrementado esto, bueno, algún dato nuevo que surja de este último ratito. Hay mucho movimiento policial, han pasado varios patrulleros por la zona, incluso justamente se han acercado y se están acercando también mucho aquí a un hospital que tenemos acá cercano, quizá o por lo menos podemos llegar a relacionarlo con el caso mismo. También hay que destacar esto, que es importante también, la familia todavía sigue en el lugar, nosotros estamos a metros igual, pero sigue en el lugar, claramente por cuestiones del dolor que llevan, no quieren que nos acerquemos, pero ellos continúan en el lugar, en la puerta, continúa trabajando la policía científica en el lugar, eso también es importante para destacar porque hay que ver cómo fue la situación, claro, cómo fue que están con las pericias, en este parricidio. Dame un minuto nada más, Ceci, ya volvemos con vos, quédate atenta, estamos atentos a lo que ocurre allí, porque claro, también la publicidad marca el camino y estamos obviamente acompañados por La Juana Muebles, con ofertas constantes en todos nuestros productos. Visita nuestras redes sociales en Instagram, @lajuanaonline, en Facebook, La Juana Muebles, o también www.lajuanamuebles.com.ar. También puedes guardar nuestros números telefónicos y ver constantemente todas nuestras ofertas en los estados de WhatsApp, los cuales actualizamos diariamente. Atención y asesoría personalizada en ventas al mayor, y allí el sorteo de Reyes, allí @lajuanaonline, @Diego Monanzoni, que es su lugar, esta es su casa, yo estoy de invitado, y ese es el sorteo de Reyes que ha salido de Juana, también acompañando siempre los domingos de Crónica, muy agradecidos de estar también junto a ustedes. La Juana Muebles, todo para tu hogar, descuentos y ofertas por semana encontrás. La Juana Muebles, tenés todo en un solo
Gracias a todos los que nos acompañan cada domingo. Esto pasa también con la fiesta que siempre quisiste tener. Existe en Janos Eventos, casamientos, fiestas de 15, eventos corporativos, lo que quieras. Janos es el líder en organización de eventos de toda Latinoamérica con más de 50 salones propios, 10 años de experiencia. Mirá. Y de las fiestas de Janos nos vamos a Cabildo. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces acordate, como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15 62 63 5877. Cabildo 2114, casi juramento. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 4.699 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 4.999 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de yogures y postres lácteos. 4x3 en leche larga vida en botella La Serenísima. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. ¿Sabías que existe una manera de generar ingresos extras desde cualquier lugar del país? ¿Conocés Zafirus, el sistema de ventas que más eligen los argentinos? Escuchá bien, podés empezar con un mínimo de inversión que se adapta a tu presupuesto y deleitar a todos con las mejores fragancias. Adquirí cualquiera de los kits ingresando a www.zafirus.com.ar o comunicate por WhatsApp al 11 4762 6226 para recibir asesoramiento y también realizar tu primer pedido mayorista. Mirá. ¿Buscás aumentar tus ingresos? Conocés Zafirus, el sistema de reventa más elegido y confiable de Argentina. Empezá hoy mismo tu emprendimiento con una inversión inicial que se adapta a tu presupuesto. Te esperamos en zafirus.com.ar. Zafirus. Aromatiza tu vida. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 4.699 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 4.999 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de yogures y postres lácteos. 4x3 en leche larga vida en botella La Serenísima. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número 1 de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. OSDEPIN es la obra social de empresarios, profesionales y monotributistas con más de 400.000 afiliados en todo el país. Pueden ingresar a la página www.osdepin.com.ar. Ahí van a ver todas las sedes a lo largo y a lo ancho del país, con centros médicos propios en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. OSDEPIN, más de 50 años brindando un servicio de excelencia en la salud. Reiteramos. Primicia. Brutal parricidio. El asesino había estado en un psiquiátrico. Y esas son las imágenes del lugar donde se da el hecho. Por eso se señala allí exactamente la casa donde se da esta tragedia. Coincidía el psicólogo, lo planteaba la familia, se lo dijeron a Jessica, y sí, es una tragedia cuando vos no tenés manera de contener a una persona con estas dificultades y la falta de una ley que ampare, que ordene un poco esta cuestión, por favor. Y digo por favor porque uno no lo dice desde su mirada, sino también lo dice desde quienes están llamando y escribiendo a Crónica,
desde la propia, yo mencionaba a la mamá de Chano por esto de decirlo públicamente, hace falta un marco legal distinto, este no sirve. Verónica está atenta a lo que escriben nuestros televidentes, porque la doctora también está viendo que hay quienes piden ayuda, ¿no? Sí, siguen escribiendo. Exactamente, y todo se refiere a lo mismo, la falta de atención en los centros, en las prepagas, en la cobertura y sobre todo en el Estado. Fíjate acá, mi hermano de 40 años tiene esquizofrenia, vive con mis papás y mi abuelo. Los hechos de violencia son muchísimos. Claro. Lo tuvimos que llevar nosotros a Open Door, en un auto particular, porque ni la policía, escuchen bien esto, ni el hospital psiquiátrico, Carrillo de Polvorines se hicieron cargo, solo lo sedaron y allá... No se quieren meter. No, y de ahí lo trasladaron nuevamente a su casa. Claro, como no si nada. dieron ningún tipo de respuesta, así que ausencia total. Acá no sabemos la historia, Jessica obviamente tiene a mano ese micrófono para quienes quieran contarlo, pero se entiende además que en el drama no quieren hablar, están primero viviendo el dolor y después sabiendo que es una tragedia, quizás eso los aleja de querer comunicar, ¿no? Pero bueno, evidentemente, Jessica, el clima que se vive, que se percibe, no es bueno, ¿no? Allí. Recordemos, Juan, que esto fue muy reciente y es entendible que la familia no quiera hablar. Realmente es entendible, sobre todo porque fue hace menos de una hora y en esto incluso está trabajando la policía científica. Recordemos también de que este chico, por lo menos por parte de los vecinos, lo acusan justamente de que es un paciente psiquiátrico. Sí. Entonces, si es un paciente psiquiátrico, en qué contexto estuvo o dónde estaba o por qué estaba en la casa en la cual se cometió esta fatalidad. Este chico está acusado de asesinar a su propio padre. ¿Estaba solo realmente? ¿Estaba acompañado? Hay que ver bien cómo estaba la situación en esa casa en la cual fue asesinado este hombre. Lo que puede darse, que también, repito, se dan en muchos de los casos, es que vive por ahí solo, en este caso con un mayor, que puede ser un adulto más grande, sea solamente el papá, y la familia alrededor no viva ahí o viva cerca y aparece porque se encuentra con esta situación y por eso marcan una tragedia, ¿no? Ya vamos a enterarnos un poco más, va a haber información. Crónica llegó en primera instancia al lugar, ahí estaba Jessica, que es difícil llegar a esa parada, porque claro, vos vas a preguntar y antes que digas buen día, aparece una respuesta de salir de acá. Y digo esto para no profundizar porque no tiene sentido. Lo importante es el hecho, el crimen, que es el que ha convocado a los medios y que hoy tiene este límite que tiene que ver con un hecho que nos lleva a otro punto. Ya hablamos con distintos profesionales para entender qué pasa con la salud mental. Estamos hablando de distintos hechos, este es un hecho trágico, y todos coinciden en que estamos hablando de la salud mental. Alguien que se ocupe de esto, que alguien que escuche, que las familias necesitan una respuesta, porque no alcanza con que ahora intervenga la policía, porque claro, no hay mucho que investigar, lo mató el hijo, lo dice la familia. ¿Y qué hacemos con eso? A ver, sigue hablando la gente, nos sigue escribiendo, Vero, sí. doctora, ¿están allí? Sí, exactamente. Y también hay alguien que hace referencia al costo de los medicamentos. Dice, tomo solo una droga recetada y vale 76.000 pesos. Sí. Con descuento de IOMA. Claro. También eso es importante porque ahí si no hay recursos como para decir... El Estado tiene que estar. Exacto, ahí. tiene que estar El Estado presente. tiene que estar. Las prepagas también con algo de descuento considerado, ¿no? Volvemos a algo que es inevitable. Tenemos que hablar de regulaciones. Tiene que haber un marco regulatorio para un montón de cosas. El médico psicoanalítico hablaba de límites. Tienen que existir límites y tiene que haber marcos regulatorios para todo, porque si no es muy difícil ordenarnos como sociedad y es lo que nos está pasando, contando historias de personas que por alguna cuestión tienen que ser internadas. En el caso Grato, vamos a decirlo de esta manera, con los límites que marcaba el propio hijo de la Bessi, bueno, nada, se sentía mal, tenía respuesta cerca a mano por sus propios medios, dice, bueno, que me vean, que me ayuden a estar mejor. Y ahora en este caso hablamos de otra historia, nada que ver, pero sí hablando de la salud mental, donde alguien termina accionando de esta manera contra su padre. Y podemos decir lo que querramos, ¿no? Pero estamos hablando de una tragedia y la pregunta es, ¿se pudo haber evitado el Estado, hablo de Estado de manera general, no estoy especificando, que se entienda, puede accionar, tiene elementos para ayudar a las familias? Bueno, un marco regulatorio, una ley sería importante. Ceci, ya vamos a estar... Sí, igual
Sí, No, dale, perdón dale, que te dale. interrumpa, pero déjame No, remarcar que metele. en esta ley ómnibus Sí. que se ingresó en el Congreso, hay reformas con respecto a la ley de salud mental. Era algo que se venía hablando de hace un tiempo, un debate que se había planteado. Viste que cuando se habla de la agenda parlamentaria, de lo que tiene realmente importancia, bueno, el tema de la salud mental, hoy por hoy, marcando lo que vos decías, ¿no? El tema de lo que fue la pandemia, tiene, te diría,